En un minutito conversamos con la doctora Andrea Andújar. Cerca de Rosario, su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y AO12 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. Súmate y sumarás. La doctora Andújar es doctora en Historia de la UBA, investigadora del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de UBA también, investigadora independiente del CONICET. ¿Buscas renovar tu imagen? Cecilia y Patricia Peluquería, experiencia, profesionalidad, creatividad. Tucumán 1445 Rosario, turnos solo a través del 341-6-350863. Entre tantas otras cosas, la doctora también es docente de Historia en diversas universidades nacionales e integrante del colectivo Historia Obrero. Hola Andrea, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, sé que conjuntamente con Victoria Basualdo has estado en el marco de la Carpa de la Resistencia que estuvo en Plaza San Martín, dando una charla sobre estos 50 años, ¿no?, del golpe del 76 y fundamentalmente dentro del pasado y del presente de la clase trabajadora, el rol de la mujer, ¿no?, en todo esto. No te puedo pedir una síntesis, pero sí un enfoque. Sí, cómo no. Sí, la verdad es que la Carpa fue un espacio muy poderoso para convocar desde, digamos, distintos sindicatos, fundamentalmente los colegas y compañeros del sindicato de aceiteros que están con esta iniciativa tan importante de resistencia a estas políticas de ofensiva brutal contra la clase trabajadora, contra el movimiento obrero, contra los organismos de derechos humanos y su perspectiva de la vida, contra los feminismos, en fin, ¿no? Es un ataque bestial y en ese marco se articula esta carpa de resistencia que desde la clase trabajadora propone también reflexionar sobre el pasado y el futuro, ¿no?, del movimiento obrero y de los y las trabajadoras, teniendo como punto de análisis o como la dictadura militar y por supuesto el proyecto económico y político y social que la dictadura vino a implementar y de la cual hoy seguimos sufriendo sin dudas sus consecuencias y sus terribles derivas. En ese sentido, bueno, con la presencia y el acompañamiento de Victoria Basualdo y su participación activa, iniciamos una charla de reflexión, unos intercambios que planteábamos en función justamente de cuál era el pasado y el presente de la clase trabajadora en la perspectiva de los propios trabajadores, ¿no?, pensando en una historia que intenta situarse en los ojos de los trabajadores. Y a mí particularmente me interesó enfatizar en estas condiciones cuál había sido el rol de las mujeres trabajadoras, tanto en los procesos previos al golpe de Estado del 76, en los procesos de radicalización, de emergencia de las organizaciones listas combativas en distintos gremios de la Argentina y en sus prácticas de lucha, ¿no?, en las huelgas, en las diversas movilizaciones que articularon para justamente lograr la victoria en muchos de esos sindicatos a comienzos de la década del 70 como mínimo, y yo trabajaba el caso de la UOM Villa Constitución. Digo, ¿cuál había sido el rol de las mujeres trabajadoras en esos procesos de organización y de lucha y también en los procesos de resistencia a las represiones que en Villa Constitución se desataron claramente con el operativo Serpiente Roja del Paraná en 1975, en marzo del 75. Vos decís, te he leído que decís que eso fue el germen o el anticipo, sí, ¿no?, del golpe de marzo del 76. Sí. Sí, efectivamente. Yo creo que ese fue uno de los espacios donde se hicieron ensayos que después se llevarían a cabo como una política sistemática en todo el territorio de la Argentina y en vínculo, por supuesto, con otros países de la región, porque la dirigencia de la dictadura militar actuó
¿no? Y articuló vínculos a través del Plan Cóndor con otros países, pero que en verdad, en el caso de Villa, donde además se comprobó la existencia de un centro de detención clandestina dentro de la fábrica, en el espacio del albergue de solteros, muchas de las cuestiones que se implementaron, que tuvieron que ver con la ocupación militar por fuerzas legales y paralegales del Estado en Villa Constitución, con el secuestro, la detención de toda la Cámara, de prácticamente la comisión directiva entera, pero también de diversos activistas y militantes que posteriormente fueron asesinados o que figuran en las listas de desaparecidos, el encarcelamiento de otros tantos, y sin dudas un golpe tremendo a una conducción sindical en ese sentido que bregaba no solamente por la democratización de uno de los sindicatos más importantes de la Argentina, que era la UOM en ese entonces, sino también por la puesta en marcha de un programa que no solo que digamos alteraba efectivamente las relaciones laborales, que profundizaba la lucha por derechos de los trabajadores, que profundizaba una mirada antipatronal y antiburocrática, y que tenía una línea de trabajo profundamente democrática y combativa entre los y las trabajadoras. Lo que yo sostengo es que ese operativo Serpiente Roja del Paraná, que tuvo como objetivo a la clase trabajadora, es un ensayo porque en realidad toda la dictadura posteriormente tuvo, digamos, su gran objetivo fue disciplinar una clase trabajadora organizada, consciente, con capacidad de acción y de creación, y donde las mujeres tuvieron un rol esencial y que muchas veces no se ha visto, ¿no? Ellas actuaron, buscaron la manera de organizar la solidaridad para enfrentar ese ataque, esa ofensiva concreta sobre la comunidad, resguardaron a los y las trabajadoras cada vez que tuvieron la ocasión, digamos, y guardaron la memoria sobre lo acontecido, ¿no? Porque también fueron centrales en el juicio que se llevó adelante y que tuvo un primer fallo vergonzoso entre noviembre y diciembre del 2025, marcándole la impunidad a todas las personas acusadas en ese juicio. Pero digo, las mujeres fueron centrales en todo esto, y justamente también por eso ellas hicieron un libro hermoso que se llama Voces de las Mujeres del Villazo, y que forma parte de nuestra edición nueva, de nuestro empeño nuevo en Historia Obrera en Primera Persona, donde nosotras y nosotros, quienes conformamos este colectivo, tenemos un empeño editorial por producir, mejor dicho, por publicar los textos escritos por trabajadores y trabajadoras. Y en ese contexto aparece este libro que se llama, como les decía, Voces de las Mujeres del Villazo, que recupera sus experiencias de lucha y de resistencia, no solo de las mujeres, sino también de las niñeces, ¿no? Que a veces no tomamos en cuenta o no miramos en estos procesos, en materia no solamente del impacto que tuvo la represión sobre los niños y las niñas de las familias obreras, sino también la propia agencia de los niños y niñas en eso, y cómo recuerdan hoy ese pasado. Así que bueno, presentamos ese texto, y junto con un libro de Virginia Bouvet, delegada y figura central de la creación de del sindicato de los metrodelegados del subte, y en ese sentido intentamos, ¿no?, reconstruir reflexiones que además, o aportar a la construcción de reflexiones que además nos sirvan para ver cómo damos vuelta a esta situación, ¿no? Cómo resistimos, pero además revertimos este ataque bestial que lleva adelante el gobierno nacional contra los trabajadores, como dije, contra los derechos humanos, contra las mujeres en particular, y que se enfoca, ¿no?, digamos, en todos los sectores. Te quiero consultar sobre cómo fue el rol de la mujer, si tenés, porque bueno, la mirada es amplia, pero si tenés, ¿cómo fue el rol de la mujer en las otras dictaduras cercanas a Argentina? Mira, en verdad, vos hablas de las mujeres en las dictaduras de Chile, ¿no? En Brasil, sí.
Sí. Las mujeres son procesos que se van investigando, que van saliendo a la luz en función también de una construcción, que eso es lo que ha tenido todo, digamos que ha sido muy bueno en los últimos años, la construcción de un campo de investigación, de preocupación para diversos historiadores e historiadoras, que se han dedicado a pensar las dictaduras y a estudiarlas desde una perspectiva de clase trabajadora juntada con la cuestión de género, porque consideramos, o por lo menos yo considero, que no es posible hacer una historia compleja de la clase trabajadora sin tener en cuenta las desigualdades de género en su interior, y no se puede hacer una historia feminista sin tener en cuenta las desigualdades de clase. Entonces, en ese sentido, me parece que se ha ido constituyendo en los últimos años un campo de investigación que ha logrado también devolvernos la imagen más cercana a ese pasado en función de las resistencias de las mujeres y de lo mucho que hicieron por la democratización en Chile, lo mucho que se han jugado en ese sentido a través de distintas organizaciones, y lo otro tanto ha ocurrido respecto de la participación de las mujeres, digamos, sobre todo de las mujeres trabajadoras y feministas en el caso de la dictadura brasileña. Hay una, digamos, proliferación de trabajos que van notando nuevamente cómo de manera velada en muchas ocasiones o abierta en otras, con reclamos concretos, con organizaciones concretas que eran visibles, que digamos denotaban estas prácticas de resistencia y de denuncia, ¿no? Y en articulación también entre sí, el caso de activistas chilenas que estaban detenidas digamos, y de cuyo paradero se supo porque otras activistas que estaban liberadas lograban sacar información que llegaba a organizaciones de Argentina o a mujeres, digamos, que estaban organizadas como Fanny Edelman dentro del Partido Comunista y que denunciaban esa condición a nivel internacional. Entonces, esto es lo que se está investigando y se está viendo que fue nodal esa participación y que que existió. Vos sabés que a esto, ¿no? Yendo abruptamente a este presente, se le suma la diferencia que la propia inteligencia artificial hace para con la mujer. Obviamente el algoritmo está cargado por hombres, también por mujeres, pero indudablemente hasta esta etapa prevalece, uno va hacia una mirada global y se ve que prevalece más la mirada del varón por cómo suceden los hechos en los trabajos donde más se afecta siempre jóvenes y mujeres, donde van a buscar se presentan para un trabajo y la inteligencia artificial prevalece y busca más la oportunidad ante igualdad de condiciones en sus currículos y demás al hombre que la mujer. Es decir, tenemos además, ¿no?, de esto que vos bien traes y reflejás sobre esta historia reciente regional, no solo argentina, un nuevo componente en esto. Sí, mira, me parece que lo que decís es central, porque nos vuelve a ubicar primero en dos cuestiones. El avance de las derechas es internacional y sus propuestas económicas vienen siempre avaladas por unas propuestas ideológicas, por intenciones de, digamos, de disciplinarnos y dejarnos en los lugares de la no protesta, pero además en hacernos retroceder permanentemente en nuestros derechos. Y en que no reclamemos nada, ¿no? Y en que aceptemos las situaciones. Y naturalizar esas situaciones es una parte, ¿no? Es justamente llegar a proponernos, ¿no? O naturalizar esas cuestiones tienen que ver justo con una política concreta e ideológica de sostenimiento de estas ofensivas, porque lo mejor que puede tener una dominación de derechas es gente en su casa y no en la calle. Y en ese sentido hay una, digamos, a mi juicio, esta ofensiva involucra también, digamos, no es una ofensiva tan solo política, sindical, en la reforma laboral, sino que también involucra las relaciones cotidianas y los imaginarios
sobre mujeres y varones. Y por eso te decía originariamente que uno de sus puntos centrales, un foco central de estas ofensivas, son los reclamos de las feministas, y somos las feministas, y somos además las feministas, digo, trabajadoras, y además las feministas que formamos parte de las universidades, porque la universidad pública, el conocimiento, la generación de conocimiento, es un foco de avance permanente. Entonces, en ese avance, lo que se pretende, a mi juicio, a donde se va, es a volver a la idea de la mujer ángel del hogar y el varón proveedor de ese hogar. No sé con qué lo va a proveer, porque si siguen dejando estas condiciones de vida no hay manera de que nadie lo pueda proveer, pero el sentido es volver a estabilizar, ¿sí?, una desigualdad que fue denunciada y puesta en tensión, cuestionada exclusivamente por las mujeres, por los movimientos de mujeres, por los movimientos feministas, por los movimientos de personas de las divergencias o disidencias sexuales, y que efectivamente también implicó un avance para todos, porque siempre decimos lo mismo, me parece que es necesario repetirlo. El avance de las mujeres implica el avance de todo el mundo, ¿sí?, no solamente de las mujeres, porque la verdad que destruir las relaciones de opresión nos hace bien a todos, no solo a las mujeres. Las mujeres somos las principales víctimas de esa situación junto con las disidencias sexuales, pero también, digamos, me parece que es central tomar en cuenta que esas relaciones de opresión que se ejercen en el interior de la clase trabajadora y que tienen que ver con el género, con la raza, con lo étnico, nos destruyen a todos. Entonces me parece que en ese sentido la derecha, por un lado, resumiendo, nos quiere volver a tener en la casa disciplinadas, volviendo a marcos ideológicos e imaginarios que combatimos fuertemente en los últimos años, pero que también me parece que es muy complicado para ello. Es muy complicado lograr que el modelo de la feminidad familiar, linda, divina, en casa, se vuelva a imponer. Con la inteligencia artificial o con lo que sea. Claro. Y las marchas que se hicieron el 8 y el 9 de marzo de este año te lo denotan, ¿no? Seguimos en la calle, seguimos resistiendo, vamos haciendo alianzas, vamos contando lo mismo u otras cosas necesarias a ser investigadas, y denotan nuevamente que eso que quieren, que es hacer todo este tipo de ofensivas sin resistencia de nadie, no da resultado, no pueden. Andrea, un placer conversar con vos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Mil gracias por el espacio. No, por favor. La doctora Gracias. Andrea Andújar, ha charlado con nosotros. Bueno, estamos terminando el programa.